Muy buenas a todos, estamos en una nueva transmisión en vivo de Altmedia. Como dice el título, vamos a analizar el libro La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, el nuevo libro tan esperado después de tantos años del escritor y politólogo argentino y también amigo de la casa, Agustín Laje. Estoy con dos amigos de la casa, valga la redundancia, del otro lado, Ale Bermeo, que es ya un invitado habitual de la casa, y después de mucho tiempo lo tenemos ahí del otro lado también a Eric Kamrat, que está desde Estados Unidos hablando con nosotros. Bueno, los saludo, Ale, Eric, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan? Un saludo para ti, para Eric y bueno, para todos los que nos acompañan. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo por acá y un saludo para todos. Bueno, Agustín estuvo compartiendo, no va a poder estar presente hoy, ya vamos a hacer una entrevista en breve con él, porque bueno, obviamente está de gira y empieza muy temprano a la mañana, termina muy tarde por la noche, así que bueno, el análisis queda en nosotros, bueno, con el reciente lanzamiento de su libro, La batalla cultural. Como no quiero tampoco hacer un spoiler muy grande del libro, sobre todo para aquellos que recién lo adquirieron y todavía no lo pudieron leer, ¿sí? Sé que sería un poco molesto, pero sí creo que se pueden sacar a priori varias reflexiones sobre el contenido del libro sin hacer un gran spoiler sobre él. Lo primero es, bueno, como el título bien lo indica, estamos hablando de batalla cultural. Bueno, creo que coincidimos en que todos sabemos que es una batalla, ¿sí? Dar la pelea, pero en cuanto a la cultura, es una palabra que, como bien indica en el primer capítulo del libro, tiene muchas acepciones, es un término que se ha prostituido a lo largo del tiempo, que no significaba lo mismo hace 500 años que hace 300 años en la época moderna, que hoy en la posmodernidad, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, podemos hablar de cultura con 10 personas distintas, de distinto nivel socioeconómico, de distinto nivel de alfabetización, y nos van a dar 10 definiciones distintas. Es un término esos términos que son como el agua, que van tomando distintas formas y parece que se adaptan a cualquier circunstancia. Así que yo creo que podemos empezar por ese disparador. Para hablar de batalla cultural, ¿qué reflexión les dejó el libro a ustedes sobre lo que es realmente hoy en día la cultura? Y la acepción y la concepción de cultura hoy de nuestra sociedad postmoderna. Ale, ¿querés empezar? Gracias, Juan. Bueno, no, cuando uno habla de cultura, digamos, concretamente está hablando de unos valores, unos símbolos, una tradición, una identidad, unas normas, lenguajes e ideologías en un momento determinado. Por supuesto, cuando uno habla de cultura, uno puede encontrar más o menos 256 definiciones de cultura que normalmente uno las ve en teóricos que intentan explicar la cultura o dar un mejor concepto de cultura y lo que terminan es diciendo en otras palabras lo que otro autor previamente ya había planteado como cultura. Entonces, la cultura termina abarcando todo el modo de vida de una sociedad, ¿no? Como les decía, símbolos, tradiciones, etcétera. Y bueno, en ese orden, una batalla, ¿cierto? Una batalla, pues es una batalla por conquistar eso, precisamente, esos valores, esas tradiciones, esas normas. Y una batalla cultural en ese orden, pues tiene por objetivo, y acá te cito textualmente el libro, la promoción de un cambio o la resistencia a un cambio, ¿no? Es decir, y eso se da en la dimensión cultural. Y otra cita del libro dice, ¿y dónde vemos esa batalla? En la cultura misma, ¿no? Es decir, la batalla cultural se da dentro de la cultura misma y a la batalla cultural lo que le interesa pues es o un esfuerzo para un cambio cultural o si no, un esfuerzo para una conservación de determinada esfera cultural, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esa batalla? La cultura, pero no hay batalla cultural, digamos, también lo va a aclarar Agustín, hay temas que efectivamente no son una batalla cultural, es decir, realmente cuando uno habla de batalla cultural, habla de un tema importante, un asunto importante y nos dice, como botín de la batalla y como terreno de su propio desarrollo. La cultura es al unísono aquello que está en juego y aquello donde se juega lo que está en juego. Eric. Bueno, yo me gusta mucho lo que hace Ale de haber citado directamente el libro de Agus. Como bien decías vos, Juan, lo que hace Agustín, y esto es fundamental, y me alegro que ya el libro haya salido porque, digamos, de alguna manera se puede hablar o spoilear ciertas cosas, es arrancar,
si el libro se titula La batalla cultural, lo que comienza definiendo un poco esto mismo, qué es la cultura y en qué se va a centrar él específicamente. Él da específicamente 3 acepciones, dice cuáles son las principales 3 acepciones que hay de cultura, una acepción más antropológica, una acepción más estética, no recuerdo ahora mismo la otra, creo que es una acepción jerárquica la que da de cultura. Entonces, lo que hace Agustín, y esto es muy importante desde un comienzo, y recién lo hablamos fuera de cámara, a mí me gusta mucho el primer capítulo, me parece que es muy necesario, que mucha gente podría, y esto creo que Agus me lo ha dicho en su momento, considerarlo un poco más aburrido, muy introductorio, y demás para todo lo que viene después, otros capítulos que capaz resulten más divertidos, entre comillas. Pero acá a donde él da, digamos, da la verdadera definición de lo que él se quiere centrar y a lo que va el libro a llamarse batalla cultural. Porque vos para hablar de batalla cultural necesitas definir ambos términos desde el comienzo y ser claro en lo que se está buscando, que es lo que un poco acaba de hacer, y no voy a redundar, citándolo a Aus, a Ale. Entonces, simplemente agregar eso. Aus explica muy bien esto respecto del libro. Hay que leerlo con paciencia y entender que es una introducción para todo lo que viene y para saber qué está haciendo uno cuando habla de batalla cultural, que hoy en día, antes no se hablaba en estos términos de batalla cultural, no lo hablaban mucho los liberales, no lo hablaban los libertarios, no lo hablaban mucha gente, y que hoy estamos escuchando que desde la derecha o desde las derechas ya se está empezando a utilizar y que sin embargo muchos no lo saben definir o no entienden bien de lo que están hablando. De hecho, un poco complementando, aprovechando también, como les mencionaba antes de iniciar la transmisión, que pude acceder a esta obra en diciembre, precisamente para un apoyo a Agustín Laje en cuestión de las citas más importantes del libro, que posteriormente iba a intentar promocionar o se iban a promocionar la editorial a través de imágenes y poner estas citas en redes sociales, etcétera. Y es que cuando Juan Antonio habla de la cultura en esta sociedad, pues efectivamente es un libro que si bien es fundamental para la labor que se está realizando y que se busca realizar en línea con una nueva derecha, es un libro que no es sencillo de leer en algunos puntos. Es decir, sé que muchas personas pueden cansarse de la lectura porque arranca de la premodernidad, la modernidad y posteriormente la posmodernidad o tardomodernidad también, va a llegar a mencionarlo de este modo Agustín. Y claro, cuando uno habla de cultura, lo que ocurre en las sociedades actuales posmodernas, en este imperio de lo efímero, es que se acelera el ritmo de cambio. Entonces, no es lo mismo hablar de una cultura hace 40 años, 50 años, donde realmente en un lapso de 10 años, 20 años, la verdad, la forma de vivir, el modus vivendi, ¿cierto?, de esa sociedad era el mismo, ¿no? Ahora lo que nos dice es que eh, cuando entramos en la posmodernidad se acelera el ritmo de cambio. La diferencia entre una década y otra entraña hoy una mayor cantidad de elementos disímiles que siglos de existencia en épocas premodernas. Uno va a la época premoderna y realmente el cambio no se percibe, ¿no? Y el cambio social y tecnológico, estoy citando, que respectivamente era tan raro y suavemente escalonado en las sociedades premodernas, bajo las condiciones actuales de vida, acontece sin pausa ni descanso. Entonces es un poco la tradición de lo nuevo, que también va a mencionar Lipovetsky en la era del vacío, ¿no? La tradición de lo nuevo, el imperio de lo efímero, que creo que ese es otro título Un título, sí. de Lipovetsky. Trata de explicar hoy un poco esos cambios. Entonces, cuando uno habla de batalla cultural, intenta poner su mirada sobre esos cambios, por qué suceden, cómo se impulsan, cómo se resisten, pero todos ellos en la dimensión cultural. Y brevemente unas características de batalla cultural. El libro da 3. La primera característica de batalla cultural es que el objeto de esa batalla es el dominio por la cultura. Eso es lo que nos jugamos. Sabemos que dominar la cultura termina dando como resultado un dominio de la política, del derecho, en fin, de todo, de toda la sociedad. Entonces él dice, no hay batalla cultural allí donde la esfera cultural no aparece y al mismo tiempo lo que se busca, el terreno de la batalla es la cultura misma y el botín de la batalla es también la cultura, ¿no? La segunda característica es que para que haya una batalla cultural se requiere un conflicto cultural y de una gran magnitud, no un mero reajuste. O sea, una batalla cultural seguramente no es una pelea por la gastronomía, ¿sí? Por tu gastronomía o mi gastronomía, en fin, no. Tiene que ser
algo que él dice, no es un mero reajuste porque lo que está en juego es un cambio cultural significativo. La tercera característica, nos dice, de una batalla cultural es entonces ese elemento consciente que coloca al menos a un grupo frente a la intención de dirigir culturalmente la sociedad, organizándose y actuando a esos efectos, ¿no? Y esto es lo que termina creando entonces esa batalla cultural donde hay antagonismos, donde se definen, se redefinen y se orientan sobre la base de esas diferencias que tienen todos. Entonces, en una batalla cultural, pues se está jugando es el modo de vida de esa sociedad. ¿Qué es lo que piensa esa sociedad? Y si tú cambias la cultura, naturalmente eso se va a ver reflejado en una opinión pública a la cual se va a mover la política y a la cual finalmente determinará las normas, el derecho y básicamente todo en la sociedad. Ok, y me gustaría hacer como a modo de resumen, disculpen que bueno, ando con problemas de conexión, por eso tengo un poquito de delay. A modo de resumen, sí, estas tres acepciones generales que da Agustín sobre la cultura para pasar al siguiente punto. La primera es la concepción elitista que se tenía de la ilustración, ¿sí? Cuando se veía la cultura como aquello que es culto, es decir, la cultura era visto como algo jerárquico, como algo que pertenecía a una élite, a la gente que realmente era culta, era considerada culta, aquellos que tenían acceso a un conocimiento que escapaba al alcance del resto de la sociedad. Después la concepción antropológica, que si bien mantiene un orden jerárquico, ya engloba en la cultura a todo hombre que vive inmerso en una sociedad, y ya ahí se distingue entre alta cultura o baja cultura, o bueno, acá en América Latina generalmente utilizamos más la acepción de cultura popular, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Argentina, pues lo que es la cumbia o los ritmos musicales, por ejemplo, de los barrios bajos, ya la cultura se amplía, se masifica al conjunto de la sociedad y la diferencia jerárquica va destinada a lo que se considera alta o baja cultura. Y la otra acepción es la acepción estética que, como decía Oscar Wilde, entiende a la cultura como lo inútil, es decir, aquello que no es necesariamente productivo, sino que tiene un fin meramente artístico, estético, ¿sí? De contemplación de la belleza o de admiración espiritual, y ahí entraría lo que es el campo del arte, el campo de la música, el campo del cine, ¿sí? Cuando, por ejemplo, leemos una revista y está la sección cultural, sabemos que va a haber críticas de libros, críticas de cine, críticas de alguna banda, no esperamos encontrarnos con una crítica a lo que es la producción agrícola de un país. Pero la acepción que tenemos hoy, si bien esas acepciones anteriores todavía se conservan, es decir, cuando uno hoy todavía puede hablar de una persona culta, y si yo digo, bueno, Alejandro es culto, entendemos que estamos hablando de que es una persona leída, instruida y con un cierto nivel, ya sea académico, socioeconómico. Si hablamos de cultura popular, sabemos a qué nos estamos refiriendo, y si hablamos de que alguien se dedica al mundo de la cultura, también sabemos a qué nos estamos refiriendo. Se dedicará a la actuación, a la música, al arte. Pero hoy la concepción por ahí más tardomoderna o postmoderna de la cultura ya se ha ampliado a casi todo el espectro social. Es decir, la concepción hoy de cultura es casi como un virus que ha salido de su propia definición y ha tomado muchísimos otros ámbitos de la sociedad, que incluyen hasta las relaciones interpersonales, que tal vez antes no se tenían en consideración. Y teniendo en cuenta